Pero yo veo que el pedido del manifestante en la calle es que nos vayamos de una vez, entonces no hay que ponerle candaditos a esta nueva convocatoria de elecciones. Señorita, muy buenos días por intermedio de Radio Exitosa, muy buenos días también a toda la población del Perú. Muy bien, se va a ver yo me imagino, ¿no? Porque acabo de hablar con dos constitucionalistas y me han dicho que un proyecto de ley del Ejecutivo debería entrar primero al debate, pero tengo entendido, hasta donde sabemos, se va a ver primero el proyecto de ley del congresista Quito. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Están en negociaciones? ¿Ustedes ya hablaron con los congresistas de Perú Libre? ¿Van a llegar a un acuerdo? ¿Cuál es su posición? Como que la palabra negociaciones suena un poquitito fea. Están en coordinaciones para ver y ponerse de acuerdo cuál va a ser el sentido de la votación de las diferentes bancadas. Yo no soy parte de la comitiva, solamente va el vocero, pero por lo analizado nosotros, bueno, yo personalmente no quiero hablar a título de la bancada, no es razonable intentar aprovechar de esta coyuntura para impulsar una asamblea constituyente. Nosotros ya teníamos aprobado un dictamen para convocar elecciones a abril del 2024, ciñéndonos a todos los criterios técnicos, tanto del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE y de RENIEC. Luego pateó el tablero el señor Nano Guerra, yo no sé motivado por qué, tal vez por una orden de su lideresa, Exitosa. Y eso ha llevado a toda esta convulsión de que hoy tenemos prácticamente dos proyectos que a mi parecer van a ir al archivo porque están poniéndoles esos candaditos de tinte ideológico o de tinte económico para no permitir una reelección inmediata, tal como lo está solicitando la población. Me está hablando de los proyectos de Quito y el proyecto de Cabero. De Nano Guerra, que ya no procedió. O sea, me está hablando de los dos. ¿Y el Cabero aún no lo conocemos, no? Aún no lo sabemos cuál es el espíritu del proyecto. Yo le cuento, de Cabero, porque ¿no? él ya lo puso hasta en su Twitter. Lo que dice él es elecciones responsables para el 2024, pero son complementarias, ¿no? Y también consultas sobre impedimentos a sentenciados para postular, pero dice complementarias para una transición ordenada y con reformas. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? ¿Se adecua Perfecto, más? Encaja. Sí, perfecto, sí, eso encaja en lo que son, porque esto es una elección complementaria y tenemos que respetar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Las juramentaciones tienen que ser en julio, no pueden ser cuando a alguien se le ocurra juramentar a un presidente y a un Congreso, ¿no? Pero antes de pasar al tema de la opción de Jaime Quito, que usted ya me habló de que son posiciones ideológicas, se me ha quedado en la mente lo que usted me ha dicho, que la posición llevada por el fujimorismo es una posición que tiene que ver con ambiciones económicas. ¿Cuáles? ¿Qué es lo que nos están escondiendo? No he dicho ambiciones económicas. He dicho que por orden, seguramente su lideresa, él cambió una votación que ya fue dada. Teníamos 94 votos en una primera votación y solo faltaba una segunda votación. A consecuencia de esto, de esta propuesta de Nano Guerra, todo se vino ahí abajo prácticamente. Y hoy, según lo que usted manifiesta, Cabero está haciendo la propuesta que ya habíamos aprobado en una primera legislatura con 94 votos, solamente adicionando que ya no participen en estas elecciones aquellos que hayan sido sancionados por corrupción, por terrorismo y por todo lo demás, que me parece muy adecuado, ¿no? Muy bien. Usted me ha dicho que cuestiones ideológicas, esto es la Asamblea Constituyente, lo que se viene decantando, acabo de hablar yo con dos constitucionalistas, vienen mejorando la propuesta, vienen hablando en el camino y lo que están proponiendo ahora desde la izquierda es que sea un referéndum no vinculante y me han dicho que esto es más o menos como una encuesta y que esto no se enmarca en la Constitución. No estamos para hacer encuestas vía referéndum, eso no es un referéndum, sino más bien es un plebiscito y eso no lo tenemos en la Constitución. ¿Se puede hacer? ¿Usted creería que está bien? Definitivamente, o sea, ese es un planteamiento subjetivo, no tiene nada de objetividad porque no está regulado en nuestra
Constitución. Vuelvo a repetir, este es un apetito ideológico de la extrema izquierda que quieren someter al Pleno del Congreso de la República, según ellos, porque ese es el pedido de la calle. Pero yo veo que el pedido del manifestante en la calle es que nos vayamos de una vez, entonces no hay que ponerle candaditos a esta nueva convocatoria de elecciones. ¿Usted cree que se van a poner de acuerdo? Porque lo que hemos visto es un espectáculo donde nadie se pone de acuerdo. Todos en realidad tienen diferentes motivaciones para decir no y los votos no están. En mi caso, yo desde que empezó a verse el tema del adelanto de elecciones, yo fui claro, yo dije, yo me someto a los lineamientos técnicos expuestos por el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE, en su momento en el Congreso de la República, que era un proceso de elecciones regulado, con garantía para no estar nuevamente saliendo a las calles, que se iba a realizar en abril del 2024 y una sucesión de mandato para julio del 2024. Eso era lo que ya se había aprobado y eso es lo que yo siempre he tratado de defender, de hacer entender en el Congreso de la República, pero vuelvo a repetir, la extrema derecha con su facción y la extrema izquierda con su otra facción han logrado que esto se vaya prácticamente, yo estoy plenamente convencido que la propuesta de Jaime Quito no se va a aprobar, se va a ir al archivo y vamos a tener que tomar la iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo, que va a ir a comisión, en comisión van a hacer un dictamen, lo van a someter a aprobación o desaprobación al Pleno del Congreso, y mientras tanto la gente sigue en las calles esperando una respuesta por parte del Legislativo. ¿Y para qué se hace esto? ¿Para seguir quedándose? Es decir, lo que hace la izquierda para ponernos en una posición, o la extrema derecha, como usted ha dicho, es alargar plazos para no irse. ¿Qué otra opción habría? Si no se llega a un entendimiento. Ya se llegó a un entendimiento y lo tiraron a la borda. Ya se dijo, elecciones en abril del 2024. ¿Por qué después de eso empezaron estos cambios de opción? ¿Cuál era el objetivo? Muy bien, entonces nosotros le vamos a dar pase inmediatamente, no nos deje, vamos a continuar la entrevista, la conversación con Américo Gonza, él es representante de Perú Libre. Bienvenido, congresista Gonza, a Exitosa. Muchas gracias, estimada Karina, a todo el Perú un saludo cordial. Muchas gracias. Nosotros estamos conversando con el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, y él nos está diciendo que en realidad lo que quiere la izquierda con esta cantaleta, no es que no le puedo decir de otra manera, de la Asamblea Constituyente, es quedarse, entornillarse, porque no tienen los votos, y esto ya está clarísimo, no tienen los votos, no van a alcanzar, y el proyecto de ley se va a ir al archivo, y no le encuentra otra denominación que simplemente están haciendo la larga para no irse. Sí, mire, justamente escuchaba el colega Martínez y recordaba que él ayer en el Pleno señalaba el nefasto elementos que ahora existen, por ejemplo, en la Constitución actual sobre los contratos ley, lo que él criticaba, lo que él cuestionaba, ¿no? Y quizás por eso va una parte que dijo la ambición económica de la derecha, ¿no? Entonces, justamente lo que él cuestiona, estos contratos de ley, lo vamos a solucionar con una nueva constitución, o sea, cambiando la constitución actual. Ahora bien, nosotros como Perú Libre somos consecuentes con nuestro compromiso que le hemos hecho al pueblo peruano. Desde la primera vuelta hemos manifestado que tenemos que cambiar la constitución actual. Ahora, los caminos pueden variar. En estas circunstancias graves que atraviesa el país, lo que estamos pidiendo que es a través de un referéndum, donde justamente muchos de los que están protestando piden ser escuchados y participar directamente en los asuntos públicos del país. Y qué mejor muestra de democracia a través de un referéndum. Finalmente va a decidir la población si quiere o no una nueva constitución. Se va a aprovechar los recursos humanos, logísticos, económicos de las elecciones que se van a adelantar sí o sí. El tema hace 2, 4 meses, 6 meses, un mes más, un mes menos, no creo que se va a caer el mundo. Sin embargo, estamos escuchando a la población y ellos van a decidir si en el referéndum gana el sí. Se va a programar una asamblea constituyente, que eso no va a ser inmediatamente, podría ser, por ejemplo, para la selección de 2026 o antes, pero hay que escuchar al pueblo, hay que darle la oportunidad de que se manifiesten, y si gana el no,
se quedará allí, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que le hemos prometido a la población como Perú Libre, trabajar por una nueva constitución. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Muy bien. No veo mayor... Sí. Congresista Espinosa, lo que nos está diciendo el congresista Gonza es que usted habló de cambios en la Constitución. Hay, no sé, hay 206 artículos, ustedes me corrigen, hay un montón de artículos, usted me ha hablado de uno y usted ha hablado de uno. ¿Para eso se necesita una asamblea constituyente? Mire, el capítulo económico de la Constitución actual necesita ser cambiado. Ahora, nosotros hemos presentado reformas a ese artículo económico que tampoco se quieren hacer. O sea, no quieren ni una ni la otra cosa. Si no hubieran aceptado las reformas a esta parte económica de la Constitución actual, quizás no estuviéramos hablando de una constituyente propiamente dicha, ¿no? Porque ya se van solucionando, de repente parchando algunas cosas que tiene la Constitución actual. Ahora bien, la Constitución actual tiene, pues obviamente, algunas cosas buenas, los derechos fundamentales, los derechos humanos, que esos se van a recoger, supongo, en la nueva Constitución. Pero vamos trabajando, vamos dándole muestras al país que queremos hacer reformas, y nosotros somos consecuentes con lo que hemos prometido a la población. Muy bien, que justamente nos ha hecho ganar en estas elecciones. Congresista Espinosa, ¿me escucha? No, yo soy Martínez. Ay, discúlpeme, con razón que no me contestaba mientras que yo le decía Espinosa. Congresista Martínez, por favor, dígame, ¿es necesario un cambio total de la Constitución por lo que está exponiendo el congresista Gonza? Él me habla y lo pone de ejemplo, ¿no? Exitosa. Que usted ha hablado de un capítulo, de un cambio. No, lo que yo he referido es que esta Constitución merece reformas constitucionales. Básicamente en el capítulo económico, ¿no? Yo, por ejemplo, el artículo 62 habría que cambiar ese artículo por algunos otros mecanismos. En el caso completo de los contratos ley, ¿no? En el año 93, cuando empiezan a firmarse esos contratos ley, jurídicamente estábamos inestables, económicamente estamos en quiebra. Es por eso que se firman estos contratos ley, donde la gran parte de la utilidad se la llevaba el que venía a invertir en el Perú, porque nadie quería invertir. Pero hoy tenemos una economía saneada, tenemos lineamientos jurídicos estables, por lo tanto, no podemos seguir regalando nuestras riquezas. Amerita que se empiecen a negociar los contratos de una forma pareja, donde sea el Estado peruano quien gane lo que debe ganar, el 50% para el dueño de la tierra, que es el peruano, y el 50% para el que viene a invertir en nuestra tierra para poder extraer nuestras riquezas. Ahora, nuestro amigo Gonza dice que la población reclama participación. La participación no debe darse en una asamblea constituyente. Hay que enseñar a la gente que tenemos participación ciudadana desde los gobiernos locales, regionales, hasta el gobierno nacional. En los gobiernos locales tenemos la Junta de Delegados Vecinales Comunales, tenemos el Consejo de Coordinación de Desarrollo Local y tenemos el Comité de Fiscalización. Son 3 fueros ciudadanos que tenemos que enseñarle a la población para que vean el trabajo de sus obras, para que prioricen sus obras, para que vean sus necesidades y se empiecen a canalizar desde sus distritos, sus provincias y sus regiones. No mintamos a la población que necesitamos una asamblea constituyente para darle participación a la ciudadanía. O eso es desconocimiento o es aprovechamiento ideológico para seguir generando este caos en las calles. O simplemente es mentir, ¿no? Es mentir, es aprovecharse. Usted está mintiendo, está aprovechándose de la población, congresista Gonza, porque si hay toda una cadena de políticos y participación ciudadana. Hay participación ciudadana, hay políticos elegidos por el pueblo, ¿por qué la Asamblea Constituyente es la única vía para ustedes? Estimada Karina, sí. Creo que los que estamos escuchando el programa nos estamos dando cuenta que el señor Martínez me está dando la razón en cuanto a que hay que cambiar el capítulo económico de la Constitución. Y la pregunta es,
por qué entonces en todo este tiempo que tenemos en el Congreso, Perú Libre ha presentado varias iniciativas legislativas para justamente reformar estos artículos del capítulo económico de la Constitución, que no se han puesto ni siquiera a debate en las diferentes comisiones del Congreso. Y buena parte del Partido Acción Popular, de la cual es miembro el señor Martínez, se oponen tajantemente a esta reforma del Congreso. Yo lo que estoy escuchando es que los dos están de acuerdo en reformas constitucionales, y lo que estoy escuchando es que el congresista Martínez está diciendo claramente no a la Asamblea Constituyente y que usted dice sí a la Asamblea Constituyente. ¿Cuándo se pueden hacer reformas? ¿Por qué es tan necesaria la Asamblea Constituyente? Usted me dice que porque lo ofrecieron en campaña. Sí, mire, ahora, el señor Martínez habla de la participación ciudadana en las juntas vecinales, pero ese es otro ámbito de participación. Nosotros queremos que el pueblo peruano sienta que es parte de las decisiones que finalmente van a afectar de buena o mala manera el transcurso de la historia del país. Los ciudadanos, si me permite, por favor, ser escuchados. Sí, Por favor, estoy interviniendo yo, ¿no? Yo no lo he interrumpido al señor Carlos Martínez, ¿no? Entonces, si no hemos podemos podido tener lograr una conversación, ¿no? Si no hemos podido lograr ponernos de acuerdo en nosotros como representantes del pueblo sobre estos cambios, entonces démosle la oportunidad a los mismos ciudadanos que decidan ellos si quieren o no participar en estas reformas que necesita el país. Y finalmente, si el señor Martínez está tan seguro que la población no quiere la Asamblea Constituyente, nosotros le vamos a hacer una sencilla pregunta: ¿quiere usted una constituyente o no quiere otra constituyente? Totalmente será una cédula más a estas elecciones y al final el pueblo va a sentir, así sea un solo ciudadano, pero tiene que ser escuchado porque forma parte de lo que es un Estado. Congresista que escucha, Martínez, un Estado que... díganos, por favor. El señor Gonza indica que se necesita que la población tenga participación. ¿Yo qué le ofrezco a la población? Participación directa desde sus gobiernos locales. ¿Dónde falta la escuela? ¿Dónde falta el centro de salud? ¿Dónde falta un buen mercado? ¿Dónde falta transitabilidad vehicular, peatonal? En su distrito. Veamos, empecemos primero lo micro y ahí tienen participación todos los vecinos. Vuelvo a repetir, hay la Junta de Delegados Vecinales Comunales, hay el Consejo de Coordinación de Desarrollo Local y hay el Comité de Fiscalización para fiscalizar a sus autoridades. El cambio de la Constitución amerita que un principio ideológico de los amigos de la extrema izquierda. Se necesitan reformas constitucionales, ciertamente. Si el amigo o los amigos de Perú Libre han presentado proyectos de ley para hacer reformas constitucionales, la cuestión no es presentar el proyecto de ley, la cuestión es defender su proyecto de ley, ir a la comisión, insistir que lo escuchen, porque ellos tienen congresistas de Perú Libre ahí. Yo he presentado el proyecto de ley de soberanía alimentaria y lo voy a hacer respetar. He presentado el proyecto de ley para que se deroguen todos los contratos de ley y lo voy a hacer respetar. Martínez, si es que usted no obtiene los votos, así es la democracia, ¿no? No obtuvo, pues. ¿O me equivoco? Pero cuando hay necesidad Muy bien. de, por ejemplo, usted darle seguirá seguridad... seguirá empujando, pero no lo puede imponer. No lo puede imponer. Definitivamente no. Tiene que hacer se trata política. De convencer. Tiene que convencer. Se trata Muy bien. de convencer. Quiero ir yo con el congresista Gonza. ¿Por qué no convencieron? Usted ha estado en el Congreso ya años 7 meses. ¿Ustedes por qué no han agarrado la vía constitucional? Han hecho el recojo de firmas, han propuesto un referéndum y una reforma constitucional y la Asamblea Constituyente. ¿Por qué no han podido reunir las firmas necesarias? Estamos en ese proceso, pero entenderá usted. ¿cuánto tiempo, pues? ¿Y por qué lo quieren imponer ahora, que las papas queman? Usted sabe, la coyuntura, la pandemia, todo eso toma su tiempo, recoger firmas no es de la noche a la mañana. Sin embargo, nosotros podemos ahorrarle... Pero si tanto quiere la población, porque ustedes dicen, el pueblo quiere, y parece que todos quieren, entonces si todos quieren, ya ustedes deberían tener pues 20 millones de firmas. ¿Cuántas se necesitan? O sea, para el referéndum? 2,5 millones. 2 millones y medio. Sí. 2 millones y a 33 millones de peruanos. ¿Cuántos son los del padrón? Imagínese. Imagínese. Estamos en ese proceso. ¿Por qué no lo hicieron en el gobierno de Castillo?
Estamos haciendo ese proceso de recolección de firmas. ¿Cuántas tienen? Sino de la coyuntura. El número exacto no les sabría decir, pero superamos el 1.000.000. Pero nadie me lo dice. Ya, pero mire, pero yo quiero recordar aquí, antes que se me vaya la idea, algo que dijo el congresista Martínez, que los ciudadanos participan, que piden esto, colegios, hospitales. Y yo le digo, Exitosa. entonces, ¿de dónde salen los recursos? Por más participación que tengamos, por más pedido que tengamos de los ciudadanos, si no existen los recursos para hacer los colegios, para hacer las... No, cuando las minas hospitales están paradas, no hay recursos para nada. Yo quiero hacerles una pregunta a los dos. Parece que el proyecto de ley de la izquierda se va a ir pues al archivo porque no tiene los votos. No sé si usted ya se dio cuenta, pero no tienen los votos. Igual que el proyecto del fujimorismo no tenían los votos. Ahora hay un proyecto del Ejecutivo. ¿Se podrá llegar a un consenso, señor Gonza? Mire, yo sí creo, la verdad, ya un llamado a todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento a que lleguemos a un consenso, porque la población ya no puede esperar más. La población mayoritariamente, primero quiere... ¿Por qué proyecto? Si no se puede lograr el consenso, nosotros ahorita estamos conversando justamente con todos los voceros de las bancadas para que apoyen nuestra propuesta del congresista Quito. Pero si no se puede... Pero ¿y si no se puede? Porque ustedes están impulsando la Asamblea Constituyente y sabe usted que ahí hay un escollo. Sí, hay congresistas que ya tienen definido que no van a apoyar el referéndum. Claro, así como ustedes tenían definido que no iban a votar por el proyecto de ley del fujimorismo, así es, pues, ¿no? O sea, estaban en contraposición. Hay quienes todavía están justamente evaluando, y yo creo que vamos a llegar a un consenso amplio. Espero que por el bien del país, y yo soy un hombre de fe y esperanza. Bueno, entonces, plan B de parte de ustedes no hay. Ahora, mire, el proyecto de minoría, ningún proyecto es hecho en piedra, ¿no? Por eso justo estamos recogiendo qué nos dicen las otras bancadas, qué se puede perfeccionar, en cuánto tiempo van a ser las elecciones. Ahora, el referéndum, qué se va a preguntar. Ahora, el referéndum simplemente va a ser para que no es la constituyente en sí, ¿no? O sea, no hay que meterle miedo a la población, al empresariado, que finalmente son los que invierten, ¿no? Sino que se le pregunte, yo lo digo, si un ciudadano del país quiere expresarse, bueno, démosle la oportunidad a ese ciudadano. Muy bien, me tengo que ir a una pausa comercial, pero tenemos todavía tiempo para seguir conversando. Yo les dejo una pregunta. ¿Qué va a pasar después? Es decir, si este proyecto no se aprueba, ¿qué es lo que va a suceder? Le dejo esa pregunta para los dos, porque parece que la Asamblea Constituyente es el escollo en el camino y Perú Libre no tiene pensado sacarla de este proyecto de ley para llegar a consensos. Me quedo con los dos, me esperan un ratito y regresamos, no se muevan. Aquí en Exitosa con el congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, y el congresista de Perú Libre, Américo Gonza. Yo había dejado una pregunta, congresista Martínez. Hemos visto el ánimo de Perú Libre mediante las declaraciones del congresista Gonza y me parece que el tema de la Asamblea Constituyente es inamovible. Yo se lo he dicho al congresista Gonza, ¿por qué no se hizo durante el gobierno de Pedro Castillo el esfuerzo de lograr las firmas, ¿no? Así como Pedro Castillo recorrió todo el país y logró convencer a la ciudadanía para llegar a la presidencia, porque él me ha dicho no se ha conseguido las firmas para hacer el referéndum y luego la reforma constitucional por la pandemia, pero sí lo hizo Pedro Castillo con los votos, o sea, sí se puede, ¿no? Entonces, no se va a mover. ¿Qué se puede hacer luego? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el escenario? ¿Que se va al archivo, pero después entramos en el círculo vicioso que la izquierda no apoya porque no está la Asamblea Constituyente y así hasta el infinito? Mire, si es que hablamos con total sinceridad, esto pareciera ser algo premeditado, creado, originado, para que los proyectitos de ley sin fundamento y sin criterio social se vayan al archivo y sigamos siendo congresistas hasta el 2026, porque quien realmente tiene voluntad y desprendimiento no pone candados a su propuesta legislativa, de tal forma que obedecemos a supuestamente el pueblo que está en las calles, que no es el total del pueblo, porque hay mucha gente que quiere emprender su negocio, que quiere trabajar, que quiere salir adelante, y nos vamos sin poner ningún candado. Yo he sido claro desde un inicio, si es que nos tenemos que ir por un adelanto de elecciones, tienen que ser elecciones que garanticen
tranquilidad, que garanticen seguridad y transparencia, y eso sería en abril del 2024. Pero permítame solo 30 segunditos para indicarle a nuestro amigo Gonza su total desconocimiento, o no sé qué le está pasando. Los gobiernos locales y regionales han devuelto alrededor del 40-50% en su presupuesto. No es que no tengan plata, estimado Gonza, lo que falta es que no tienen capacidad de gestión y de gasto para hacer expedientes y elaborar obras públicas en beneficio de su población. Y ahí está el problema, no hay que descuidar, no hay que dejar de lado de que son los gobiernos regionales los que se han debido preocupar por la población y hacer las obras. Hay gente, hay gobernadores que están en realidad bombardeados por denuncias de corrupción, y quiero decirles yo que hay una noticia que viene desde la Contraloría. En el 2022 fueron detectados 8.730 funcionarios públicos en corrupción. Corrupción creció en la gestión de Castillo, en particular por la designación sin mérito en contrataciones de millonarios proyectos de infraestructura, donde en el gobierno central y en los gobiernos regionales también. Entonces, le ha hecho una pregunta directa y yo le he dado cifras de la Contraloría, y ahí pues está el escollo de donde no sienten pues el bienestar todos los peruanos a su alrededor, porque faltan obras, porque falta pues ese dinero que debe chorrear, como decía Toledo, congresista Gonza. Sí, efectivamente, el problema de la corrupción es estructural. Nosotros siempre le hemos dicho que viene no de este año, no de la gestión de Pedro Castillo. No, corrupción creció en la gestión de Pedro Castillo por la designación sin mérito de diferentes funcionarios. Y hay que tener en cuenta también que los gobiernos regionales y municipales que han dejado hace poco el cargo no han sido de Perú Libre, han sido de todos los otros partidos, menos de Perú Libre. Entonces, querer echarle la culpa a Perú Libre o a Castillo por este esquema de corrupción, ya se investigará y se sancionará con todo el rigor de la ley a quienes cometen actos de corrupción. Y justamente en la nueva Constitución se señalarán los requisitos, la prerrogativa, las sanciones para las autoridades que cometen delito y que se roban el dinero de todos los peruanos. Ahora bien, en la Constitución, discúlpeme por favor, en la Constitución van a estar especificados los delitos y las sanciones, pero eso no está ya más que especificado, los delitos de corrupción en el Código Penal y las sanciones y lo que se debe hacer, y eso no sale en las leyes que ustedes están haciendo. No hay una ley ya de Lady Camones, que por cierto que la voy a tener dentro de un minuto. Ya hay una ley para sancionar a los corruptos y a los terroristas para que no puedan presentarse a ninguna elección. Si me permite, por favor, recordarle a nuestro amigo Gonza que en el Congreso de la República hemos aprobado también una ley para sancionar a los funcionarios públicos que acepten cargos indebidamente, es decir, cuando no cuentan con el perfil técnico requerido, no solamente se sanciona al que nombra, sino al que se hace nombrar no cumpliendo estos requisitos, y que van hasta 4 años de pena privativa de la libertad. Muy bien, entonces esto da para más, dígame para cerrar, da para más, pero en realidad hay unas cuantas cosas que el congresista Gonza nos está diciendo, y reitero, sí deben haber cambios en la Constitución, pero no sé si toda la Constitución hay que cambiarla, que es lo que plantea Perú Libre. Congresista Gonza. Mire, lo decía hace un momento, los derechos fundamentales contenidos en la actual Constitución, los derechos humanos, las garantías fundamentales, obviamente van a ser recogidas seguramente en el nuevo texto normativo, pero al ser una nueva Constitución tendríamos que darle otro espíritu y otro cuerpo normativo que justamente sería concatenado los diferentes artículos para evitar que las transnacionales saquen nuestros recursos. Lo que decía el congresista Martínez, no puede ser posible que ahora las transnacionales se lleven todas las riquezas y que a nosotros no nos dejen nada. Entonces, eso tiene que ser un nuevo paradigma, y justamente la población pide eso. ¿Por qué en el 93 se cambió la Constitución del 79? Si ahora, como dicen muchos defensores, que no es necesaria una nueva Constitución. Yo les pregunto, ¿por qué entonces en el 93 se cambió la Constitución del 79, que es justamente una de las constituciones que el pueblo reclama y que ha sido pero por se cambió el capítulo económico, ¿no?
Se cambió el capítulo cambió económico y el toda la capítulo Constitución. económico es la que, quiera o no, nos ha dejado crecer. se hizo. Tiene para más es esta conversación, pero el capítulo económico nos convirtió en el sueño latinoamericano y eso es innegable. Lo que ha pasado es que un montón de corruptos y ineficientes no han dejado que este país tenga equilibrio, equidad. Muchas gracias a los dos. Hemos estado con Américo Gonza, congresista de Perú Libre, y Edwin Martínez, congresista de Acción Popular. Vamos a ver cuál de las dos propuestas es la que realmente llega a consensos, que es lo que necesitamos, ¿no?